Hola a todos, buenos días, buenas tardes. Estamos en lugares diferentes, así que para unos es mañanas, para otros son tardes. Bueno, queremos agradecer al 10º Simposium del Centro Mundial de Estudios Humanistas, Utopías en Marcha, la oportunidad que nos ofrece de presentar esta mesa redonda, intercambios sobre experiencias de efecto demostración realizadas a nivel local. Vamos a dar el encuadre de la mesa, presentaremos a los ponentes que nos transmitirán las experiencias que han tenido en la acción realizada y al final de sus exposiciones estará abierto el turno de palabras para los amigos que quieran preguntar alguna cosa. Entonces vamos a empezar. En estos momentos históricos, las personas han perdido confianza en los representantes políticos a nivel mundial y cada vez más delegan responsabilidades en los gobernantes apoyando a una democracia formal, una democracia representativa. El Partido Humanista Internacional en estos momentos cuenta con un proyecto a 12 años, 2022-2034, siendo uno de sus objetivos generales el ser referencia política internacional y local de la propuesta de construir la nación humana universal, con la intención de ser una guía de acción conjunta que puedan aplicar todos los partidos humanistas a nivel mundial, adecuándolo a la situación de cada lugar. Los partidos humanistas trabajan teniendo como preocupación central al ser humano, siendo su metodología de acción la no violencia activa. Potencian la democracia real y defienden que es posible otra forma de hacer política. Su misma organización es novedosa y muestra otra forma de hacer las cosas propias de un futuro que está por llegar. Por tal motivo, en su empeño de humanización de la política y en el camino de la construcción de la nación humana universal, realizan diferentes actividades. Entre ellas están la puesta en marcha de frentes de acción, campañas de difusión, participan en los barrios con los vecinos, se presentan a las elecciones de los países en los que pueden hacerlo y para ello tienen que legalizar el partido en el país en el que estén. El intercambio sobre experiencias respecto a acciones concretas y formas de trabajo que han sido un acierto constituyen, por cierto, un efecto de demostración de que a pesar de las grandes dificultades, la fuerza de la imagen logra encumbrar y articular redes y recursos para lograr lo necesario. Este intercambio contará con una muestra en la diversidad del trabajo realizado en 3 puntos muy diferentes entre sí. Dicho esto, vamos a presentar a nuestros amigos, a los participantes de esta mesa redonda y les damos la bienvenida a Fernando Schul de Argentina, Charles Ruiz de Bélgica y Natalia Ibáñez de Chile. Bienvenidos a los tres. Entonces, voy a presentarlos para que los conozcáis un poco más. Fernando Schulz nació el 4 de noviembre del 59 en Villa del Rosario, tiene 65 años, vive en la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, Argentina, divorciado con 3 hijos, Romina, Kevin, Federico y Joan Sebastián, y sus antecedentes políticos sociales son los siguientes. Desde junio de 1981 está en el siloísmo. En 1983 participa en la campaña nacional Firma por el Servicio Militar Optativo, que se juntaron 1.250.000 firmas. En 1984 formó parte de la Junta Promotora que inscribe el 8 de marzo del 84 en Juzgado Electoral de Córdoba al Partido Humanista. Formó parte en distintos momentos tanto del Consejo Nacional, del Consejo Provincial y del equipo de coordinación nacional del Partido Humanista. Ha sido candidato por el Partido Humanista en diversas ocasiones.
En el 2017 fue candidato a diputado nacional, en el 2019 a gobernador y a diputado nacional, y en el 2021 a diputado nacional. En 2023, candidato a gobernador por la provincia de Ciudad de Buenos Aires. No sé, Ciudad de Buenos Aires o de Córdoba será, Córdoba. de Córdoba. Actualmente secretario general del Partido Humanista del Distrito de Córdoba, Argentina. Creyente en la intencionalidad humana, la que es capaz de modificar aquello que ha traído dolor y sufrimiento al ser humano. Charles Ruiz vive en Bruselas, Bélgica, es activista no violento, humanista, físico nuclear e ingeniero de sistemas informáticos y bases de datos, actualmente jubilado. Y en la actualidad enseña yoga energético y meditación, y es miembro activo del Partido Humanista de Bélgica. Natalia Ibáñez, humanista, miembro del Partido Humanista de Chile, se integró al movimiento humanista en el 2007 en Punta de Vacas, Argentina, en las jornadas de reconciliación espiritual. Actualmente vive en el emblemático barrio Yungay de la comuna de Santiago, centro en Chile. Articuladora de espacios políticos y artísticos no violentos para la disidencia sexogenérica. En el año 2019 levantó la red de diversidad humana para el cuarto Foro Humanista Latinoamericano Construyendo Convergencia y se acercó a organizaciones como OTD, Neutres y varios artistas que trabajan en torno al activismo LGTBIQ+, entre otros. Para el 18 de octubre se articuló en la Asamblea Disidente de Emergencia, iniciadora de la Coordinadora Feminista Humanista Internacional, impulsando los 4 encuentros internacionales desarrollados hasta la fecha. Actualmente miembro de la colectiva Mandrágoras TV y el Centro Cultural Comunitario Espacio Ailanto. Espacio Ailanto. Ahora sí. Así que después de las presentaciones empezaremos con Fernando Schulz, así que cuando quieras él nos va a hablar de su experiencia en las elecciones 2023 en la provincia de Córdoba. Cuando quieras, Fernando. Gracias, Teresa. Antes de empezar, un saludo a todos los asistentes de esta sala. Un agradecimiento al Partido Humanista Internacional que nos da la oportunidad de comentar un poco la experiencia que tuvimos en las elecciones del año electoral 2023, que para mí, lejos de ser un efecto de demostración, es simplemente un intento. ¿Eh? Un intento. Entonces, bueno, vamos entonces con lo que he escrito. Año electoral 2023, provincia de Córdoba, Argentina. Como resultado de nuestra participación, obtuvimos 2 concejales en los consejos deliberantes de 2 ciudades de la provincia de Córdoba, un miembro de una comisión comunal, también de la provincia de Córdoba, y 2 tribunos de cuentas, uno de una ciudad y otro de una comuna. Contexto y apreciaciones. Córdoba es una provincia mediterránea de Argentina con una superficie de 165.321 kilómetros cuadrados, equivalente a la superficie de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte juntas, con una población aproximada de 3.979.000 habitantes, distribuidas en 427 jurisdicciones locales, 257 ciudades o municipios cuya población supera los 2.000 habitantes y 170 comunas hasta 2.000 habitantes. Por su autonomía, los habitantes de las jurisdicciones eligen representantes ejecutivos y legislativos cada 4 años.
coincidentes con las elecciones nacionales y provinciales, a excepción de 2 o 3 ciudades que deciden hacerla fuera del año electoral. En el año 2023 hubo elecciones para elegir gobernador y legisladores provinciales, por un lado. Elecciones a presidentes de la República, diputados y senadores nacionales, por otro. Y en municipios o ciudades, intendentes, concejales y tribunos de cuenta. En comunas se eligieron miembros de las juntas comunales, tribuno de cuenta. Los humanistas participamos en 13 elecciones a lo largo del 2023, 6 de forma simultánea y 6 en distintas fechas. ¿En qué elecciones participamos ese año y qué se elegía? En la elección nacional se elegía presidentes, senadores y diputados nacionales. Participamos en la lista de diputados nacionales. En la elección provincial se elegía gobernador provincial y legislador, provincia de Córdoba. Ahí presentamos candidato a gobernador y legisladores. En la elección municipal de la ciudad capital de la provincia se elegía intendente, consejo deliberante, tribuno de cuenta de la ciudad de Córdoba, también participamos ahí. Elecciones municipales donde se elegían intendente, consejo deliberante, tribunal de cuentas de las ciudades de Tanti, Villa General Belgrano, Malagueño, Belleville, Estación Juárez Selman, Altagracia y La Bulaye. Algunas, hay que destacar esto, algunas de ellas distante entre 150 y más de 300 kilómetros de la ciudad capital. También participamos en elecciones comunales donde se elegía jefe comunal, miembros de la comisión comunal y tribunal de cuentas de las comunas de Churqui Cañada, distante a 140 kilómetros de la capital, Olivares San Nicolás a 160 kilómetros, Cerro Colorado a 169 kilómetros de la capital provincial. Como se puede apreciar, la cuestión geográfica fue un factor importante durante la campaña electoral, tanto en la presentación de listas, donde el secretario general y los apoderados provinciales ayudaron en aquellos lugares donde, ya sea por irregularidades de los jueces de paz o por inexperiencia de los integrantes de las listas humanistas, se requería apoyo presencial. Los candidatos electos fueron primero, Villa General Belgrano, ciudad donde fuimos segunda fuerza, obteniendo un concejal y una tribuna de cuenta. Para la elección de esta ciudad se presentaba el Frente Hacemos Unidos por Córdoba, constituido por 15 partidos, quien gobierna la provincia desde hace más de 2 décadas y cuyo candidato a intendente buscaba la reelección. Por otro lado, Cambiemos, constituido por 8 partidos, principal fuerza nacional que ese año formó parte de la alianza que llevó al actual presidente. Y el Partido Humanista, esas eran las 3 listas. La desproporción de los recursos utilizados en la campaña electoral de los 2 frentes respecto al Partido Humanista fue muy notoria, que se podía ver en las publicidades contratadas en los medios locales, publicidades estáticas en la vía pública y folletería a todo color, visita del gobernador en 2 ocasiones y referentes con prensa apoyando a las 2 listas favoritas. Por nuestra parte, el Partido Humanista, una lista conformada mayormente por docentes y trabajadores que, contando solo con sus recursos personales y apoyándose en las redes sociales y el contacto callejero, afrontó la campaña con mucha decisión. En esta elección salimos segundo, ganándole al Frente Cambiemos, logrando los 2 cargos electivos antes mencionados. En la comuna de Churqui Cañada obtuvimos un miembro de la comisión comunal y un tribuno de cuentas. Destacamos en esta elección que aunque solo se presentaron 2 listas, una respondía al gobierno provincial Hacemos Unidos por Córdoba y el Partido Humanista,
Aquí también la disponibilidad de recursos fue muy notoria en favor del Frente respecto al Partido Humanista. Manchis, Nuestros candidatos también eran docentes y trabajadores. Se elegía jefe comunal y miembros de la comisión comunal por un lado y tribuno de cuentas por otro. En cuanto al resultado, la diferencia fue exigua, ya que nos aventajaron por solo 9 votos en el primer caso y por un solo voto en el Tribunal de Cuentas. En la otra ciudad donde obtuvimos candidatos electos, en la ciudad de Estación Juárez Selma, fuimos cuarta fuerza, obteniendo un concejal. Se elegía intendente, concejales y tribuno de cuentas. Aquí se presentaron 8 listas, lo que presagiaba una disputa entre varias fuerzas políticas. Destacamos un interesante lanzamiento de campaña del Partido Humanista en un salón colmado, una campaña de visitas casa por casa con entrega de folletería y un cierre con una caravana de autos, motos y bicis de más de 10 cuadras. Sin duda que la entrega de bolsones y pago de dinero por votar a las fuerzas mayoritarias nos privó de obtener algo más que un concejal. Con respecto al resto de las ciudades y comunas donde participamos, destacamos la militancia, que más allá de no haber conseguido cargos electivos alguno, dejó la impronta de una forma de hacer política distinta, sin recursos, pero con propuestas y caras nuevas, posicionando al Partido Humanista como fuerza política del lugar para futuras elecciones. Innumerables anécdotas llenan cada lugar en donde participamos, muchas de ellas muy pintorescas, que nos llenan de alegría y de experiencia para encarar el futuro con la certeza que es el camino que debemos seguir. Resaltamos que en todas las elecciones en las que participamos lo hicimos como Partido Humanista. El número total de candidatos presentados en las 13 elecciones fue de 296 candidatos. En cuanto a los humanistas que motorizamos desde un primer momento la participación en el año electoral 2023, no llegábamos a 10 personas. Nuestro objetivo era presentarnos en al menos 10 ciudades y comunas al tiempo de poder tener los primeros candidatos electos a nivel provincial. No solo logramos el objetivo planteado, sino que generamos un gran espacio de participación. Lo que parecía una utopía pasó a ser una realidad. En ninguna elección del año tuvimos apoyo económico estatal. Afrontamos de forma personal y aportes de allegados los gastos de traslado, folletería, pasacalles e impresión de las boletas de sufragio o votación. Respecto al armado de listas, para la elección a gobernador y legisladores provinciales tuvimos el desafío de conseguir 100 candidatos para poder presentar la lista. Para la elección a intendente y concejales de la ciudad de Córdoba, más de 70 candidatos. En las distintas jurisdicciones locales donde no teníamos gente del partido, teníamos con los interesados a armar listas, en participar en la contienda electoral, teníamos un primer encuentro personal que charla mediante se le entregaba documentos humanistas. Luego de unos días, se acordaban con nuestros postulados, afiliación de quienes quisieran, estimular el armado del partido en cada localidad, compromiso sí o sí de ir como partido humanista y no en frente electoral, se les daba el instrumento legal partidario para armar listas y participar en la elección. En la primera charla destacamos que la decisión del armado de la lista de candidatos quedaba totalmente a cargo de ellos y que en ningún caso el partido, desde la órbita provincial, iba a interferir en las decisiones locales.
apostamos a la participación y descentralización. Evaluando, vimos dos aspectos importantes a trabajar. Primero, capacitación personal y política para los candidatos y aquellos que se acercan. Para ello, fundaremos la Escuela de la No Violencia Activa, para capacitarlos en los aspectos políticos y en el trabajo personal. Por otro lado, en la elección vimos que necesitamos fondos, ya que el Estado no nos da, y la generación de fondos para el desenvolvimiento de las actividades partidarias. Estamos actualmente implementando una forma económica que genere los recursos necesarios para afrontar la elección en el 2027. Nos parece importante mencionar que tenemos un proyecto de 12 años, cuyo nombre es Córdoba Humanista. En el 2027 se cumplen los 12 años. Y básicamente nuestro proyecto tiene como prioridad tener una estructura humana organizada con muchos humanistas electos. Actualmente estamos armando partidos humanistas municipales con el objetivo de constituir una federación de partidos humanistas municipales. Queremos dar mayor espacio de participación y que la militancia sea arraigada en barrios y municipios. Finalmente, para cerrar, queremos mencionar los intangibles, mencionar al menos, sin explayarnos, la importancia de lo interno, cómo afrontamos nuestros miedos y dudas, ya que hubo momentos y momentos. Sintetizando y haciendo una exagerada reducción, afrontamos la actividad buscando siempre la unidad interna y la certeza de que es el intento que vale la pena vivir. Desde el año 2024 estamos trabajando en barrios, ciudades y comunas para llegar al 2027 con más humanistas organizados, capacitados en lo político y en lo que respecta a la interioridad personal. Eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando, por tu explicación. Sí, ya sé que no fue un efecto de demostración palpable, pero sé que la acción que hiciste os puso en una situación totalmente diferente y era como tomar una decisión. Por eso me parecía importante. Bueno, después ya te iremos preguntando cuando acaben nuestros amigos. Ahora queremos dar paso a Charles. Te quería preguntar, Charles, si vas a hablar en francés o en español. Estás muteado, Charles. ¿Y ahora me escucha? Sí, ahora Sí. sí. Voy a intentar hablar en castellano y Perfecto. disculpe si hago error. No hay problema. Es un francés-español, no hay problema. Cuando quieras. Ya. Participamos casi al fin del año 94 a las elecciones en Bruselas, en nuestro barrio, y nos presentamos a las elecciones municipales de octubre 2024 en un municipio de Bruselas, llamado Anderlecht. Lo interesante es que por la primera vez participamos claramente, oficialmente, como partido humanista y fuimos apoyando un proyecto municipal de unión de varios partidos. Partido Socialista, un partido socialista flamenco llamado Voice,
y dos o tres pequeños partidos o grupos participando libremente a las elecciones, como el Partido Humanista, uno que se llama Demain, es ecologista, la traducción es mañana, y un grupo de ciudadanos. El tema estaba el cambio en, en el municipio. Y este fue el resultado de años de trabajo político continuo de Gilles, un humanista del Partido Humanista que trabaja hace años con todo el mundo, todos los grupos, todos los partidos de izquierda aquí en el barrio y en Bruselas. Para nosotros, qué alegría de participar en nuestro nombre por la primera vez como afiche y todo del Partido Humanista y que nadie grita en contra de nosotros. Cuando digo nada, fue que no hubo nada, nadie en los medios que escribió algo feo sobre nosotros o criticando todo. Todo pasó, pero como... Vraiment. Ah, sí, exactamente. Fue fantástico. Así que por la primera vez nos presentamos bajo la bandera oficial del Partido Humanista, claramente identificado con nuestro yema y folletos. Nuestra imagen, nuestro proyecto y nuestra dirección fue hablar de humanismo en la vida cotidiana, hablar de la narrativa para lograr una sociedad más humana, educar a la gente para que no se desanime ni se deje adormecer por una visión pragmática en la que ya no existe la ética. Construir una red para crear frente de acciones. Ponernos en situación en las que necesitamos información para ayudar a resolver los problemas nuestros de manifiesto por los frentes de acciones. Preparar personas capaces de presentarse a las elecciones municipales de 2030 y preparación ideológica y interna. El otro paso, digamos, fue identificar los pasos que hay que dar para implementar la nueva forma de hacer política. Está claro que la forma partido político perteneciente a una ideología, una visión de la sociedad, hoy día está muerta. El compromiso y la corrupción han desmantelado la forma tradicional de hacer política. El pueblo e- es el capital en casa y no es la ideología. No lo definen, sí, los partidos. Disculpe. No, está muy bien, está muy Intento, ¿eh? bien. Intento. Está muy bien, Charles. Si queremos hacer algo, tenemos que apostar por los valores. En Madrid 2018, el tema fue virtud y verdad. Verdad. Hay que sentir la actitud personal necesaria para ser político. Somos ciudadanos que nos dedicamos a la política. Ya la verdad y la virtud en tu actitud. Eso requiere trabajo personal, coherencia entre lo que digo y lo que hago por mí, mi familia y los que me rodean. Muchos ciudadanos. Trabajar en un programa político, un documento que defina a nivel nacional la vivienda, la salud, la economía, la educación, la defensa. Y salimos un documento en conjunto con los otros grupos y partidos que lo quisieron y que por una grande parte
viene de nuestro tema a nosotros. Además, hablando de no violencia, que por la primera vez eso en las elecciones salió un poco raro, pero pasó. Nuestra imagen y nuestro proyecto ahora, poner en contacto a las personas que conocimos durante la campaña, aumentar los contactos en el municipio, localizándolo geográficamente, cubrir la mayor parte posible del municipio y su barrio. Los resultados de toda nuestra campaña, que empezó en agosto y terminó en octubre, fue de conseguir cerca de un 3% de los votos. Habíamos una mujer nuestra, humanista, como candidata humanista, la Luisa, y pasó a poco voto para ser electa. Le faltaba 97 votos. Es decir, que la manera de trabajar que hemos usado interesa a la gente. Ahora trabajamos al nivel barrio para difundir nuestra idea como estamos más conocidos y también haciendo acciones en la capital, Bruselas, y en varias ciudades. Por ejemplo, acción del desarme nuclear, de la conmemoración Hiroshima y Nagasaki que estamos armando en una universidad de Mons, se llama, una ciudad de Bélgica. Y fíjate, cerca de los americanos, se llama el SHAPE, la- lo que construyeron allá. Y nosotros estamos poniendo eso al frente de la conmemoración Hiroshima-Nagasaki. Ahora, el 10 de mayo, bueno, mañana, vamos a hacer la conmemoración la- de este espacio y en agosto vamos a hacer la conmemoración misma. Lo interesante ahora es que con la apertura que hemos tenido, podemos invitar gente como diplomático japonés y otro, mirado de una manera no extraña. Y ahora mañana va a tener algo como 15 personas oficiales de Bélgica y un ministro japonés sobre el desarme nuclear. Y en el tema del momento, eso es importante. Así, todo eso como consecuencia de la manera de la campaña que hemos hecho es interesante. Y el trabajo de fondo de Gilles, que hace años que lo está haciendo él. Bueno, lo ayudamos Luisa y yo, pero fue un trabajo enorme de Gilles. Así es, si les parece claro. Tengo fotos, pero no sé cómo mostrar fotos de la campaña. ¿Puedo compartir la pantalla, no? ¿Saben si yo Sí, puedo compartir mi pantalla? Está sí, listo. Alors, partager. Ya. Las- ¿Lo está mirando? Sí, Sí. sí, ahora voy a... up. Eso fue durante la campaña. Gilles, yo y la Luisa, y un candidato ecologista, pero un poquito humanista. Eso fue, eso fue el panfleto que hemos puesto en toda parte, de la comuna y la Luisa. Eso fue el equipo promotor de esta campaña. Voy a ver si la puedo abrir más. Up. Ya, ya, así.
Eso fue el equipo fundamental para hacer la campaña. Al Gilles al medio, la Luisa, la candidata, y amigo y gente del barrio y yo. Puede ver que estaba algo feliz. Ya, gracias por todo. ¿Cómo termino? Op, eh, eh, eh. Ya, ya, así. Muchas gracias, Charles. Luego te preguntaremos cómo van las cosas. Y la fecha de agosto, cuando vais a hacer esta actividad, ya también te lo preguntamos luego. Cada año son 8 o 9 de agosto. Vale, perfecto. Bueno, pues ahora vamos a dar paso a Natalia, que ya nos explique su Chao. experiencia en Chile. Hasta dentro un ratito, no te vayas, ¿eh? Natalia, cuando quieras. Bien. Sin duda, pensar que un partido político, en las actuales condiciones del sistema, pueda modificar la marcha de los acontecimientos suena utópico y quizás contradictorio para muchos humanistas en el mundo. Más, estoy aquí para ser parte de este maravilloso simposio. Escuchar a Fernando, a Charles y ver cotidianamente el trabajo de los amigos del PH Internacional, sin duda es algo inspirador. Em, Relatar aquellos momentos en los que fui parte del equipo de coordinación nacional provisorio el año 2022 es lo que quisiera en este pedacito de encuadre. El entonces insistimos, habiendo perdido la legalidad el Partido Humanista de Chile, de Mario Luis Rodríguez Cobos, o el Negro, como le llamamos muchos y muchas con afecto sincero y sentido, resonaba fuerte en la situación que estábamos en aquel entonces. Emprender un camino hacia lo legal nuevamente era algo que de todas maneras nos empujaba, dada la misión del Partido Humanista, transformar y superar las diversas formas de violencia generadoras de sufrimiento mediante una acción política no violenta, enfocada en la modificación de las estructuras estatales, en la modificación de las estructuras estatales hacia la desconcentración y descentralización del poder político y económico. Varios de los motivos entonces para insistir, creo que puedo sintetizar en la frase, somos la porfía del pueblo organizado. Un colectivo de aproximadamente 115 personas lo hizo posible a través de una firma en la notaría de Chile, en Santiago. Fue entonces una hazaña, lo que creo que puedo reconocer de ese entonces, el haber sabido potenciar en colectivo el aporte de cada quien con acento en la valoración de la diversidad y el amor, el afecto de muchos de alrededor de quienes empujábamos el proceso, eh, lo que ocurrió, lo que hizo posible que se legalizara nuevamente el PH en Chile. El sistema ha ido cerrando cada vez más las puertas para todos aquellos que no somos parte de las élites en cada uno de nuestros países en el mundo. En Chile da solo 6 meses para reunir un mínimo de 1.500 firmas en 3 regiones diferentes. Haciendo entonces creer que lo que había que hacer
a muchos de los que estábamos en situación de emprender este viaje no era posible, ya sea por recursos económicos u otros. Fue así entonces como rescato que la memoria de muchos humanistas, partes de la Comunidad para el Desarrollo Humano, en el proceso de lo que había sido en años anteriores el proceso de la red de apoderados de mesa, vino a este presente, ahora pasado, el 2022, para poder, en análisis y largas conversaciones, rescatar, revisar cuantitativamente y estratégicamente qué es lo que se podía hacer, resistiendo la tentación de lo más farandulero de la política, las invitaciones, el sí o sí tener que dar una postura, las peleas, muchas cosas que ocurren dentro de lo político, hacerlo a un lado para solo mirar el objetivo de relegalizar, de constituir equipos de trabajo voluntarios para poder ir a las calles en otras regiones. Entonces, lo logístico, etcétera, era fundamental. Detenerse para ser voluntario o voluntaria se volvió algo inspirador para quienes estábamos en las calles, en contacto permanente con personas que no conocían del humanismo, que no saben de qué se trata la propuesta humanista. Es muy inspirador. Saber que hay quienes ponen esperanza en un dar una firma o un apoyo al pasar es algo que sin duda se lo podría recomendar a cualquiera y lo haría 1000 veces más. Em, Creo que pasamos por muchos pequeños fracasos. Y a la mitad del plazo de 6 meses resultó que sabíamos que debíamos, apoyados en lo estadístico y en una fuerte resolución interna, avanzar en que sí se podía lo que se necesitaba. Quizás me puedan entender mejor aquellos que me escuchen a futuro si revisan en el libro de nuestro amigo Gonzalo García Huidobro, Otras miradas, otras realidades. Y revisar aquel capítulo donde él describe que un misionero de la época de dictadura en Chile da cuenta de lo fundamental que es saber que cada mañana va a lograr la cantidad necesaria que se había propuesto para aquella misión, de firmas me refiero. Quizás lo que puedo decir para cualquier cosa que uno se proponga, hablando de un efecto demostrativo de algo bueno, es que sin duda la intención que se pueda fijar con fuerza es fundamental, pero también la copresencia de muchos otros humanistas en el mundo con la similar actitud. No estamos solos. Sin embargo, debo añadir que en particular la memoria de la diputada Laura Rodríguez Ricomini fue fundamental. En lo personal, aquellos relatos de muchos y muchas de lo que había sido ese otro efecto de demostración en Chile fue claro y digno de querer replicar en estructura y forma, al menos en ese querer relegalizar el PH en Chile. El detalle de ese proceso, en cuanto a forma, lo pueden encontrar en lo que fue la escuela Laura Rodríguez en Chile, pulsada por el equipo de formación PH en YouTube. Se lo puedo pegar aquí y compartir. Guillermo Garcés, parte del el equipo de coordinación provisoria, nos dejó también un armado de lo que fue entonces esa experiencia. Y en documentos lo van a poder también encontrar. Voy a remitirme también a entregarles parte de ese documento. En aspectos cualitativos, el proyecto necesitaba poder lograr traducir e incorporar los contenidos de forma
que mejor respondieran a una visión de horizontalidad, de valoración de diversidad y de democracia participativa vinculante. La coordinación entonces tenía como mirada principal aquello en todos los ámbitos en los cuales había que generar la toma de decisiones, recogerla, no darla. Útil y funcional arraigando, haciéndolo útil y funcional arraigado en la base, siendo una vía para las diversas luchas sociales que están vigentes y permanentes en lo cotidiano. Como un instrumento político al servicio de esa base social entonces, y los movimientos sociales nos permitíamos ser herramienta para un avance significativo en el buen vivir y la convivencia en la comunidad local nacional. Como estrategia general, se puede revisar dentro de este documento tópicos en cuanto a dimensión interna del PH. El emplazamiento general es constituirnos en referencia social con vocación de poder transformador, crecer en organización, formarnos ideológicamente y políticamente, desarrollar el trabajo personal en función de esa transformación social, no diferenciar lo político del trabajo interno, y también como una dimensión externa, lo político electoral en cuanto a sabernos en alianzas, en responsabilidad política, priorizar electoralmente el poder local y las decisiones territoriales. Política comunicacional, levantar contenidos y medios de comunicación humanistas. El contexto del partido enfrentado a la legalización. Hubieron muchos aciertos y errores, mas yo quisiera resaltar la necesidad de que la militancia comprendiera la situación general y particular en la que estábamos mediante el diálogo permanente que se instó desde esta coordinación provisoria. Poder producir la cohesión necesaria para los momentos de la dificultad, como un periodo de falta o pérdida de legalidad nos mostraba, era fundamental. Entonces, también la legalización del partido puso pasos para poder generar lo que fue luego un proceso congresal, donde se definieron 12 pilares fundamentales que también pueden encontrar en la página del Partido Humanista hoy, también en la cornisa de la legalidad institucional. Con eso cierro para que podamos intercambiar. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias. Muchas gracias, Nat. Nos queda como media hora, así que no nos vamos a entretener más y vamos a dar paso a las preguntas de los amigos que quieran saber alguna cosa de las diferentes actividades que se han hecho. Así que quien quiera animarse, pues avante. Bueno, yo quería preguntarle a Fernando la parte esta que has dicho que es sabido que siempre en las campañas electorales que hacemos hay como dificultad económica. Y quería saber un poco más de eso que has dicho, que estáis haciendo un fondo para las próximas elecciones, porque igual nos puede ayudar. Y después le doy paso a Fernando. Bueno, por un lado quiero agradecer a Natalia y a Charles eh, porque he logrado una gran sintonía interna en el quehacer, desde el PH, eh, y me sirven de inspiración para seguir adelante en lo que es la construcción de un partido humanista revolucionario. Así que muchas gracias, Nati y Charles.
Bueno, respondiendo, Teresa, lo que dices, el tema económico fue fundamental en nuestra campaña, porque tuvimos 13 elecciones y, bueno, quedamos la mayoría como destruidos luego de un año electoral económicamente, y ahí vimos la necesidad de armar una forma económica. Entonces, lo que estamos haciendo es, acá en Argentina se toma mucho mate, ¿sí? Y para eso se usa yerba mate. A ver dónde le puedo poner que se vea. A ver. Bueno, no se ve. No se ve, se tapa el fondo que tiene Sí. tu pantalla. A ver, bueno, vamos a sacar el fondo entonces. Vamos a ver si podemos sacar el fondo. Eh, O ponela más cerca de la cámara, Fernando. no, no da. Bueno, A ver ahora. ahí va. ¿Sí? Esto es yerba mate. Yerba mate es un paquete, ¿sí? Y compramos directamente de Misiones la yerba, y la idea es que cada militante no solamente consuma la yerba que vendemos eh, desde el partido, sino que a su vez la venda, ¿sí?, a su medio inmediato. De ahí sacamos una pequeña cantidad, son 1.000 pesos de argentino, que va al fondo del Partido Humanista, y la idea es conseguir 1.000 personas para el 2027 que mensualmente consumen nuestra yerba, sería, ¿no? Entonces, esa es una forma, no solamente de juntar dinero, sino que la gente sepa que está apoyando al Partido Humanista para construir una Córdoba humanista. O sea, sirve para juntar plata, para difundir el Partido Humanista y para que la gente esté consciente de que está apoyando al Partido Humanista. Esa es la forma. Ya hemos vendido 300 kilos de yerba. Es una buena cantidad. Así que, bueno, esa es la forma económica que estamos implementando. Muy bien. ¿La etiqueta del paquete dice algo? Sí, a ver. Estos son stickers, ¿sí? Ay, por Dios, que no se ve. Bueno, son stickers que los cortamos y los pegamos en la yerba, ¿sí? Que dice: gracias por ayudar a construir una Córdoba humanista. Disculpen que no sé. Ahí va. Saca el fondo de pantalla que tiene. Que no sé qué es lo que pasa acá. Estoy- A la altura de tu imagen, ponela. Pero tampoco se va a ver. No Ahí se ve. está, ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve, Ahí se ve. ahí se ve, ahí se ve. Bien. Gracias. Ahí la Silvia Schultz está mostrando el paquete. Bien. Ahí Gracias, va. Silvia. Nadie se va a enterar que soy hermana de Fernando. No, Muy bien. Gracias, Fernando, por explicarnos la iniciativa de financiación. Fernando, te paso la palabra. Bueno, yo no tengo ninguna pregunta concreta. Sí quisiera valorar lo que habéis comentado los tres, ¿no? Que es el momento muy interesante este para el tema de la apertura, ¿no? Las cosas están cerrando, agotando en su formulación clásica de partidos políticos y elecciones, y de repente hay varios efectos de demostración, tres que habéis planteado, que yo rescato un poco esa apertura a gente que no estaba muy encuadrada en lo nuestro a través de la historia y se ha abierto totalmente a esa gente que se considera humanista, ¿no? Y eso me parece para mí un efecto de demostración interesante. Así que es un modelo. Eh,
Va a hacer falta. Aquí, por ejemplo, en España, en muchos lugares tenemos condiciones cada vez más restrictivas para poder presentarse a elecciones. De hecho, en Cataluña, por ejemplo, también en Madrid, en fin, lugares que están pidiendo un número de firmas de ciudadanos que digan que podemos presentarnos. De hecho, en Cataluña, que es donde estamos más cerca nosotros, exigen 5.000 firmas para poder presentarse. Y a partir de ese momento estarían candidatos y demás. Y 5.000 firmas cogidas por un número pequeñito de personas realmente es complicado. Se han ido a veces a las universidades, a los comedores, cuando la gente come, y bueno, se les pide la firma y bien, en general la respuesta es buena, pero es un monto de firmas bastante elevado. Así que eso que hacéis, o que yo he percibido por ahí en los barrios, a nivel cotidiano, en provincias más o menos grandes, ese tipo de apertura me parece interesante, ¿no? Sin tener que estar muy encuadrado. Después también venía, como decía Natalia, procesos congresuales de aclarar quizá propuestas electorales y también implementar lo que decía también Fernando con el tema del trabajo personal. Importante, ¿no? Así que no tengo preguntas, pero sí un poco eso es lo que puedo rescatar en un momento donde todo se cierra aquí en nuestro país en este momento, ponen dificultades y he visto ahí algunos modelos interesantes para, para copiarlo, ¿no? Y de base está también lo que comentabais del impulso y la decisión clara de hacerlo, ¿no? Así que no tendría mucho más que decir y únicamente pedir a Charles que nos envíe las fotos como pueda, por el chat o como quiera, porque expresan un contexto interesante. Hay juntos 7 o 8 personas con esas caras, animan realmente. Bueno, solamente eso. Y gracias a todos. Gracias, Fer. ¿Alguien más quiere preguntar alguna cosa? Quería preguntarle a Charles, sé que con toda la movida que habéis hecho de contacto con organizaciones en el barrio, habéis preparado un 1 de mayo. ¿Nos podrías comentar cómo lo habéis hecho o qué habéis hecho? Sí, por el 1 de mayo fue, digamos, la continuación del trabajo que estamos haciendo en Bruselas de hace años, que cada vez el 1 de mayo participamos, pero cada vez nosotros con en el tema de la no violencia, de la participación de la gente eh, de manera no teórica, pero cada vez mostrando trabajo o experiencia que del año. Este año fuimos mostrando, bueno, Gilles fue unificando todo el mundo porque tenemos, eh, como decir, herramientas para comunicar y un poco hacer que la gente, que los grupos pueden comunicarse entre ellos. Y llevamos el tema otra vez de la no violencia, pero también de la participación de las mujeres en el mundo de la ciudadana y la manera de aguantar con los niños que en esta sociedad están perdidos. No tienen mucho remedio para qué pueden hacer. Y eso fue muy interesante de ver eso. También no sé si usted conoce García Lorca. Sí, Un poco, Sarras. Fuimos preparando una exposición sobre el García Lorca y este hombre, porque fue un militante y revolucionario en su época, que lo mataron por eso. Y eso permite de hablar hoy día de
qué hacemos y de la necesidad de moverse, porque todavía la lucha que usaron no se terminó. Así que realmente este año fue por la primera vez que la mirada fue sobre la revolución, la participación ciudadana, el cambio en la sociedad. Fue muy interesante, porque antes pasaba un poco como una fiesta el 1 de mayo. Y este año los temas fueron políticos muy fuertes. Hubo muchas personas de barrio y de asociaciones que presentaron cosas. Además de música, también cosas interesantes. Eso es, hay un cambio hoy día en la sociedad que se puede hacer algo, ¿no? Eso por el 1 de mayo. Y aquí, después de las elecciones, en el barrio donde vivimos, aquí, fuimos participando en la asociación del barrio, de vecinos, para el desarme nuclear y también para la ciudad, llevar a la gente a educarse a la ciudad, ¿cómo decir? La gente sobre la ciudadanía. ¿Se entiende eso? Ciudadanía. Sí, Para sí. mí la Sí, palabra es un poco raro, pero sí, está bien. así que cada vez invitamos y se habla de eso, de cómo vive un ciudadano, hablar de comunicación no violenta, hablar de temas como la mujer, por ejemplo, y todo eso, pero no de manera discriminante, de manera de mirar otra cosa sobre la sociedad, como cada uno se puede poner ciudadano. ¿Qué es estar un ciudadano hoy? ¿Eh? No quiero Bien. estar un político, quiero estar alguien que cambie donde yo vivo y que cada uno puede hacer política, no solamente esperar una persona electa. Y eso Bien. cada mes lo vamos discutiendo desde las elecciones que hemos tenido. Nos llamaron en una asociación para que nosotros veníamos como Partido Humanista para explicar eso. Y cada mes hay una reunión donde la gente viene y pide y se estudia cómo hacer política sin estar un político. Interesante, ¿no? Ujú. Ujú. Bien. Bueno, Dígame, Teresa, quería, una pregunta. sí, No sé cuánto tiempo queda, eso justo iba a decir, Carlos, que tenemos 10 minutos, quedan 5 minutos. porque me gustaría, no sé si es factible, le pido a la mesa, como está incorporado Coadio, que habla francés, si él quiere hacer alguna pregunta en francés, tal vez Charles nos podría ayudar, si es posible, para darle participación al flamante este, presidente del partido en No, Costa de no, Marfil. tú no Perdón, es, no, no es de Costa de Marfil, no. sí, 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 tú no te preocupes, pero no es el presidente de Costa de Marfil. Quería comentar que Natalia en el chat ha dejado lo que ha leído, el texto de la mesa, ha dejado una conexión en Instagram y ha dejado también un documento sobre historia del humanismo, efecto demostración de la diputada Laura Rodríguez, por si alguien lo quiere copiar, ¿vale? Entonces, sí, por mí no hay problema. Tenemos 4 minutos. No sé si alguien le quiere preguntar algo a Natalia, si Cuadro quiere preguntar algo. Él habla un poquito español. Eh, tenemos 5 minutos porque parece que van entrando los amigos de la mesa siguiente. Así que animaros porque solo que cada vez hay menos minutos. Así que Bueno, yo le pregunto a Natalia algo que me quedó, no quería interrumpir a otros, pero ¿cómo fue el resultado de esa acción en cuanto a legalización en las distintas provincias o distritos, como se llama ahí en Chile, Natalia?
la legalización. No logró la adherencia, no logra la cohesión ni el fortalecimiento cuando no hay arraigo. O sea, a nivel estratégico, las misiones que fueron a las tres regiones del norte de Chile logran las firmas, más solo donde hay arraigo, donde hay humanistas, em, digamos, se sigue en tema, pero Iquique y Antofagasta no lograron tener un equipo base, al menos uno. Yo creo que esa es una tarea quizás al pendiente. La cantidad de energía que requirió ir a otra región, gente que no era de esa región, a hacer el proceso de recopilar 500 firmas en la calle a través de un sistema digital con clave única, que además es un sistema del registro civil chileno, es bastante complejo, es bastante difícil. De cada 10 personas en la calle, una accedía y luego de ajustar un poco el perfil, porque tenía que ser personas que más o menos entendieran lo tecnológico en sus teléfonos, entonces podíamos identificar que igual teníamos que poder llegar a esa persona que sí nos pudiese ayudar, que sí se abriera, independiente a que supiera o no del tema. Era un tema bastante emotivo y encuentro del proceso que vivimos, de una conexión humana, en realidad, por quererte ayudar. Así yo creo que se logró. El trabajo formativo, el trabajo de poder emprender un trabajo político asociado a una propuesta partidaria, es mucho más que juntar firmas. Y creo que tiene que ver con las escuelas de formación que nombró Charles o Fernando, que yo creo que estaban dentro de sus propuestas. Acá en Chile también se habló mucho de la formación en el PH. Y yo creo que procesalmente lo que veo es que estamos como en esa etapa, estamos en eso de que es muy necesario poder generar mayores ámbitos y las escuelas, los parques de estudio y reflexión son los lugares donde yo creo que podemos invitar a mucha gente y tener un nexo entre los distintos organismos, una convergencia de intenciones de lo nuestro es fundamental para el trabajo político futuro, porque es la salida no violenta. No hay una salida no violenta, no van a ser los partidos la que lo den, sino que el trabajo comunitario, eh, personal y social simultáneo puede dar una propuesta de salida a todo lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces esa simultaneidad a mí me resuena, pensándola esperanzadoramente, en el cotidiano y también entendiendo que es fundamental el recambio en lo político, el recambio, el soltar y dejar que otros también hagan, ponerle fe a eso de lo que traen las nuevas generaciones. También es bueno. No pasa nada. Bueno, amigos, me parece que ya nos queda un minutito. Yo quisiera agradeceros a todos vuestras presentaciones. Hemos empezado un poquito más tarde y nos ha faltado tiempo para más intercambio, pero no importa, tendremos la grabación. Y siempre el querer mostrar que el trabajo sentido desde un partido político a veces es duro, pero la imagen es lo que mueve y lo que se quiere conseguir y construir, eso vale la pena. Por eso hemos querido eh, presentar estas tres experiencias para valorar el trabajo que habéis hecho y para que no nos entre el desánimo ni la desesperación, porque poder se puede. Se puede porque está en nuestra cabeza, en nuestras imágenes, en nuestro sentir. Así que os mando un fuerte abrazo a todos y, y vamos a dar paso a las personas a la próxima mesa para que puedan hacer su trabajo, porque me parece que se van a preparar y todo eso como hemos hecho nosotros. Así que nada, un fuerte abrazo. Gracias por participar y estar aquí escuchando.
y paz fuerte. Paranesan, der Mikrofon. Au revoir, Claudio. Au revoir. Pe Fox e Joa, Claudio. Pé forças, Joatos. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao, chao. Nos Adiós, vamos. compañeros. Chao. Gracias, Leonardo, por Gracias a acompañarnos. todos. Un abrazo, nos estamos viendo. Chao, amigos. Chao, Fernando. Gracias a ustedes. Gracias, Leo.